Muy bien, siguiendo entonces con el tópico de lo que es anemia megaloblástica. Vamos a comenzar entonces el módulo de hematología. Soy el doctor Pedro Almeida y va a ser un gusto estar con ustedes. Muy bien, avanzamos. Entonces, este es el cuadro de contenidos en cuanto a índice o tabla, definición, etiología, cuál es la fisiopatología, clasificación, sintomatología, laboratorio, diagnóstico, por supuesto, tratamiento, pronóstico, prevención y finalmente las preguntas de examen de residentado médico lleno. ¿Cómo definimos entonces a la anemia megaloblástica? Es una anemia carencial y la más frecuente después de la anemia ferropénica. Se produce por una deficiencia de la vitamina B12 y una deficiencia del ácido fólico. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a una síntesis ineficaz de ADN. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con el metabolismo de los ácidos nucleicos, entonces, específicamente el ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Eso va a depender. Va a depender del grupo etario. Si hablamos de niños, es muy importante el aporte insuficiente. Comúnmente folato, mala absorción, puede ser enfermedad celíaca, pero un caso raro, diríamos. Pero en cuanto a las parasitosis, mucho cuidado a aquellos que les gusta el sushi, por ejemplo, o de repente estos pescados crudos. El parásito, que sería el difilobotrolato, podría provocar entonces esta deficiencia, que ha sido pregunta de examen también. En embarazada, básicamente, la utilización de medicamentos como por ejemplo el trimotopin sulmetoxazol, conocido como muchas veces los nombres comerciales, ¿no? Que ustedes recuerdan. Aumento de demanda. El vegetarismo estricto, porque recuerden que todo vegetariano necesita consumir el aporte por vía oral entonces de ácido fólico y de cianocobalamina, vitamina B12 necesariamente. Perfecto. Los adultos, el aporte insuficiente. La anemia perniciosa. La anemia perniciosa es un tipo de anemia autoinmune que vamos a conversarlo también en las preguntas al final. Tengan en cuenta ello. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a consumo prolongado de IBPs, definitivamente también a larga data puede provocar una deficiencia de vitamina B12. Enfermedades crónicas, en adultos añosos el aporte insuficiente, la gastritis crónica atrófica o la deficiencia por falta del factor intrínseco, que es este componente que lo que va a hacer es acompañar a la vitamina B12 hasta el ilion distal donde este se va a absorber. Y muy importante acá, cuando hablamos de gestantes, que en el primer mes de embarazo puede ser causa de defectos en el cierre del tubo neural del feto, por supuesto. Definitivamente esto es preocupante. Puede ser congénita, ¿no? La mayoría de los pacientes presentan manifestaciones hematológicas y neurológicas en la infancia, aunque algunos se diagnostican en la adolescencia o en la edad adulta. Pero aquí de todos, lo que más se puede ver en Perú cuando es congénita es la primera causa que está acá escrita, la ausencia. En este caso, el factor intrínseco gástrico de Castellet, por ejemplo. Nosotros consumimos vitamina B12. Ustedes saben que se encuentra unida a proteínas, siendo liberada por la acidez y por prólisis gástrica. Entonces, ¿qué sucede? En el duodeno se une al factor intrínseco, porque ustedes recuerdan que el factor intrínseco de Castellet es sintetizado por las células, digamos, parietales o oxínticas. Hay que manejar los dos términos porque en residencia preguntaron por oxíntica y las personas no recordaban, los chicos. Pues tengan en cuenta ello. La vitamina B12, al fin, si bien es cierto, se absorbe entonces a nivel del ilion distal. Esta unión se produce en el duodeno, ojo. El factor intrínseco se sintetiza en el estómago. Esta unión de factor intrínseco con cianocobalaminas se da en el duodeno, pero se absorbe en el ilion distal. Por supuesto, se almacena la vitamina B12 también, como en el hígado a nivel hepático. Perfecto, avanzamos. Pero la anemia perniciosa es un caso de deficiencia de vitamina B12, pero en relación autoinmune. Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay una destrucción autoinmune de las células parietales. Y al destruir las células parietales, entonces nosotros no vamos a contar con una liberación adecuada precisamente del factor intrínseco. Y esto se traduce en la deficiencia de absorción de vitamina B12. Entonces, esta es una gastritis autoinmune de las células parietales, un daño a las células parietales, lo que puede llevar entonces no solamente a la deficiencia del factor intrínseco, porque recuerden que el factor intrínseco
es un acompañante de lo que sintetizamos. También se sintetiza a nivel de las parietales lo que es el ácido clorhídrico, el HCl, entonces produce una acloridria. Hay una reducción, por supuesto, de anticuerpos contra factor intrínseco y, por supuesto, hay una falla, ¿no?, en la absorción de la cobalamina de la dieta, produciendo una deficiencia de cobalamina. ¿De acuerdo? Entonces, importante ello. Ahora, la clorhidria va a reducir entonces la absorción de hierro, lo que también podría ocasionar una deficiencia de hierro. Una disminución también, ¿no?, de lo que es la cobalamina. En este caso, recuerden que los folatos y el ácido fólico se absorben en el duodeno, en el yeyuno. Básicamente recuerden ello. Aquí es muy importante resaltar dos momentos importantes: la homocisteína y la metilmalonilcoenzima. Al haber entonces un mal funcionamiento o una falla a este nivel, vamos a ver un aumento de estas dos sustancias, de la homocisteína y la metilmalonilcoenzima. Entonces, no hay una absorción y por lo tanto, este intermediario que es la vitamina B12 va a generar que no haya una conversión. Y si no hay conversión, esto se acumula, tanto homocisteína como la metilmalonilcoenzima. Porque lo normal es que la metilmalonilcoenzima se convierta a nivel mitocondrial en succinilcoenzima por la acción de la metilmalonilcoenzima mutasa, pero con participación de un cofactor que es la vitamina B12 o cobalamina. Al no estar esta, no hay producción de succinilcoenzima y viceversa, produciéndose un acúmulo de este sustrato y aumenta la metilmalonilcoenzima, y en este caso podemos usarlo como evidencia indirecta de que no existe vitamina B12. Esta es una gran clasificación. Aquí colocamos varias razones por la deficiencia de vitamina B12. Puede haber un problema de absorción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, anemia perniciosa. Hemos hablado de que esta es la anemia autoinmune. Síndrome de Zollinger-Ellison, relacionado a un gastrinoma, por ejemplo, etcétera. Insuficiencia pancreática, infestación, ¿no?, Fish, Diphyllobothron latum, por ejemplo. Por disminución de la ingesta. Simplemente no tienes vitamina B12 porque no la consumes. Disminución de la ingesta. Veganos, vegetarianos, por ejemplo. Deficiencia de folato. Aquí están todas las razones. Muy bien, avanzamos. ¿Cuál es la sintomatología entonces de no tener B12, tanto inmune como no inmune? Los síntomas son de instalación lenta, insidiosa, el síndrome anémico. El paciente va a estar pálido, va a estar cansado, va a estar con astenia, la glositis o la lengua depapilada, lengua roja, rojiza, inflamación lingual. La ictericia, ¿por qué se explica? La ictericia en este caso no es una ictericia hepática, no es una ictericia, digamos, de un hepatocrónico, marcada, no, es una ictericia, digamos, leve, una ictericia intermedia, ¿no? Escleras, rostro. Importante que va a explicarse porque hay una hemólisis y por lo tanto puede haber aquí un tema a predominio indirecto, es decir, una bilirrubinemia a predominio indirecto. La pérdida de peso es característico. También, por supuesto, no es tan marcada, por supuesto, como una neoplasia, ¿no? Pero puede estar presente. Pero algo muy importante que hay que mencionar y no es, digamos, eh, hay que mencionarlo porque es relevante, el tema es la alteración neurológica. Toda vitamina B2, toda deficiencia de vitamina B12 va acompañado siempre de alteración neurológica, ¿ya? En un 80% de los casos. Se expresa como parecias, parestesias, el famoso hormigueo en calcetín, manos, en pies, por ejemplo. Importante, entonces, también otras características, la diarrea. Puede evitar una paciente con diarrea crónica, tranquilamente. Y esta paciente también puede ser manifestación de esto que es vitamina B12. Avanzamos. Infertilidad, estomatitis, amenorrea, hiperpigmentación son otros signos clínicos que pues, han sido descritos en literatura. En cuanto al laboratorio, básicamente al hacer una megaloblástica, es una anemia donde el glóbulo rojo va a estar aumentado e incrementado de tamaño. Un volumen corpuscular medio mayor a 100, porque recuerden ustedes que el valor normal es de 80 a 100. Entonces, es una anemia macrocítica. Es una anemia macrocítica
¿Cuándo, según los especialistas, hay que ir sospechando inmunoblástica? Porque recuerden, algo muy importante que hay que mencionar es que no todo glóbulo rojo que está grande, es decir, macrocítico, es por anemia megaloblástica. No es así. La principal causa de, digamos, macrocitosis en los glóbulos rojos vendría a ser el alcoholismo. Entonces, no todo glóbulo rojo macrocítico va a ser, pues, por deficiencia de vitamina B12 o por anemia megaloblástica. Sin embargo, cuando hay que sospechar, como que orientándonos ya, este puede ser megaloblástico, no puede decir ya, por ejemplo, 110, pero han habido, por ejemplo, preguntas de Aspefan, de Residentado, de Conareme, donde pusieron tranquilamente volumen corporal medio 101 y el paciente pues tenía anemia megaloblástica, claro, sumando los otros síntomas, tengan cuidado por ahí, hay que ir considerando tanto en la práctica como en el examen. El aumento de los reticulocitos, relativamente, generalmente hay una disminución. En frotis hay, lo característico es los neutrófilos hipersegmentados. Recuerden que los neutrófilos hipersegmentados van a ser, digamos, acompañantes definitivos por el tema del metabolismo del ácido de los ácidos nucleicos, del ADN. Otros hallazgos en la literatura descrita son el punteado basófilo, los cuerpos de Hoover-Joly, los anillos de Cabot, por ejemplo. Hay una disminución, por supuesto, en cualquiera de las tres series, serie blanca, serie roja, y también, por supuesto, en la serie de plaquetas. Leucopenia, puede haber leucopenia, sí, leucopenia, cuidado ahí. Plaquetopenia o trombocitopenia, definitivamente. La bilirrubina indirecta, ese es el predominio. La lactato deshidrogenasa va a aumentar, también está descrito. Literaturas hasta 5 o 6 veces el valor normal, lo que podría también pues, estar explicándose debido a esta ruptura. La aptoglobina disminuye, a considerarlo. Entonces, bilirrubina total a predominio indirecto por un tema hemolítico, ¿de acuerdo? Lo que explicaría la ictericia, como repito, la ictericia no es tan marcada, ¿de acuerdo? Como en otros casos u otros síntomas, otras patologías. Miren ustedes aquí los neutrófilos polisegmentados, hipersegmentados, justamente. Normalmente un neutrófilo, un polimorfo nuclear, pues presenta de 3 a 5 lóbulos, esto presenta de 5 a más inclusive. Puedo contabilizar los neutrófilos polisegmentados, el punteado basófilo característico a nivel del hematídeo, del eritrocito, el anillo de Cabot característico también, y los cuerpos de Hoover-Joly en literaturas internacionales. El diagnóstico, como toda patología, pues se basa en clínica, se basa en los síntomas, en los signos, y por supuesto, después de haber visto todo eso, solicitamos pruebas laboratoriales que hemos ya conversado hace un momentito. ¿Cómo establecemos el tipo de deficiencia? Recuerden que vitamina B12 sérica, para hablar ya, entonces hablemos de menor a 200 picogramos, estaremos hablando de una disminución. El ácido fólico, para hablar de una disminución, una deficiencia menor a 4 miligramos por mililitro. Recuerden que tanto la homocisteína y el ácido metilmalónico, o el ácido, la metilmalonil coenzima, en este caso van a estar aumentados precisamente por esta deficiencia de B12, por esta deficiencia de folatos, que no va a permitir la continuación, digamos, de la síntesis fisiológica que normalmente continúa. Siempre investigar la causa de la deficiencia. Una buena historia clínica va a determinar y a llevarnos a establecer cuál es la causa de la anemia megaloblástica. ¿De acuerdo? Perfecto. Antecedentes familiares, sobre todo para el lado autoinmune, en el caso de la anemia perniciosa, de la anemia de Addison, de la anemia autoinmune, el examen físico. Claro, a diferencia, ver la lengua papilada, ver la palidez. Lo podrías también descartar el mundo de las anemias hemolíticas. Ustedes saben que todo el mundo de la anemia hemolítica tiene su hepatosplenomegalia, su palidez, su ictericia, pero esta no la tiene. O sea, la megaloblastia también tiene su palidez, también tiene su ictericia, pero en este caso la hemolítica pues tiene su plus, que es la hepatosplenomegalia o independientemente, plenomegalia sobre todo. Vamos viendo, examinar al paciente muy bien. Lengua, por ejemplo. Desde Schilling, anticuerpos antifactor intrínseco, ya para especialidad como tal, anticuerpos células parietales gástricas, la endoscopía alta puede ayudarnos también, pero son exámenes más específicos y más orientados. Los anticuerpos entonces contra el factor intrínseco son muy específicos para anemia perniciosa, pero un resultado negativo no descarta la enfermedad.
puede salir negativo y no quiere decir que no tengas anemia perniciosa en el caso de este tipo de pacientes, porque la baja sensibilidad de la prueba del 50 al 60%. Si es positivo, anemia perniciosa, pero si es negativo, hay que considerar también otras causas de deficiencia de cobalamina. Entonces, vamos avanzando. ¿Cuál es el tratamiento? Vitamina B12 vía oral, básicamente. La hidroxicobalamina, sinocobalamina, vía oral de 1000 a 2000 microgramos por día. Intramuscular, 1000 microgramos por día por una semana, o 1000 microgramos por semana por 4 semanas, o 1000 microgramos luego por mes si el trastorno persiste. El ácido fólico o ácido folínico o leucoborina, como lo encuentran en la industria peruana, vía oral de 1 a 5 miligramos por día, o si es endovenoso, si en caso no hay tolerancia, ¿no? Pero en el caso del vegano, por ejemplo, debe de consumir vía oral. O de repente de la anemia perniciosa. Si el paciente tiene anemia perniciosa, entonces, o de repente algún problema que no esté permitiendo la liberación del factor intrínseco de Castlejo, entonces no va a poder absorber a nivel oral. Vamos a tener que no, vamos a tener un suministro intramuscular o endovenoso. He ahí la razón. ¿De acuerdo? La transfusión de glóbulos rojos está indicada en pacientes con anemia severa y sintomática. Generalmente estos pacientes tienen de moderada a leve, ¿ya? Pero igual, vamos. La respuesta se observa en 7 días, reflejándose del aumento de reticulocitos. Los reticulocitos van a estar en 1, 2%, 3%, van a estar ahí, ¿no? Pero si aumenta, tienen que aumentar. Ya eso lo puedo ver en 7 días. Y un progresivo aumento en la corrección de la hemoglobina en 4 o 6 semanas. Si yo quiero saber cómo va mi paciente luego del tratamiento, no es lo correcto pedir hemoglobina en la primera semana, en los 7 días. Lo correcto es evaluar los reticulocitos que ya debería reflejarse un aumento aumentando, ¿no? La duración del tratamiento depende de la afección que provocó, por supuesto, la deficiencia. El pronóstico es bueno si se diagnostica a tiempo, ¿no? Y si se indaga la posible causa subyacente. En caso de la parte autoinmune, la anemia perniciosa, se recomienda monitoreo con endoscopía debido a la alta incidencia del adenocarcinoma gástrico. Es importante destacar que la degeneración neurológica combinada no remite tras el tratamiento, pero sí evita su progresión. ¿Cuál es la prevención? Básicamente es el aporte suficiente de vitamina B12 y folatos. Suplementar con estas vitaminas ancianos y enfermos con afecciones del tubo digestivo o en tratamiento con warfarina. Suplementar a los pacientes en hemodiálisis crónica con ácido fólico, 15 miligramos por día, está escrito en la literatura, vitamina B6, 6 miligramos al día, y vitamina B12, 1 miligramo por día. No hay que administrar ácido fólico o ácido folínico sin vitamina B12 a pacientes quienes no se ha descartado previamente la deficiencia de B12. No doy a quien sea. Aconsejar a los pacientes con anemia perniciosa y a aquellos con gastritis crónica atrófica que se controlen por endoscopía digestiva alta en forma periódica. El riesgo de desarrollar cáncer gástrico es más alto en estos pacientes que en la población general. Vamos ahora al examen nacional de medicina, que es el examen de ENAM. Vamos entonces a ver esta pregunta. Dice: mujer de 40 años que presenta anorexia. Vamos a poner acá el puntero para pintarla. Tiene anorexia, pérdida de peso, diarrea crónica, está con diarrea. Antecedentes hace 4 años de fiebre tifoidea complicada, que obligó a la resección del ilion terminal, o sea, el ilion distal. Al examen dice palidez marcada, glositis, quilosis, ictericia. Entonces tiene acá palidez, tiene glositis, quilosis, ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Perfecto. Entonces acá tiene la diarrea, la glositis, clínicamente la palidez, anemia, glositis, la lengua papilada, la ictericia, hay un predominio probablemente indirecto. Pero aquí nos da un antecedente muy importante, que vendría a ser la complicación de fiebre tifoidea. Como ustedes saben, una complicación de la fiebre tifoidea vendría a ser la perforación a nivel de necrosis del ilion distal o ilion terminal, ¿no? Entonces aquí probablemente hay resección del ilion terminal, ha habido resección del ilion terminal, y la pregunta es: ¿qué se absorbe en el ilion terminal? ¿Se absorbe la vitamina B12 o senocobalamina? Por lo tanto, aquí la complicación va a ser una absorción de la vitamina B12. Entonces, estamos hablando de que este es un diagnóstico más probable de anemia megaloblástica. ¿De acuerdo?
Talasemia. Mira, en pregunta de examen para talasemia tendrían que darte los niveles de hemoglobina tipo A1, A2, hemoglobina fetal, un tema ahí un poquito más inmunológico, laboratorial. Anemia ferropénica, no me están dando datos. La anemia ferropénica, ¿no? No me están dando datos específicos. Esferocitosis, ¿dónde está el frotis? ¿Dónde está la lámina periférica? No, no va por ahí, no va por ahí. Mujer de 60 años gastrectomizada, importante esto. Gastrectomizada. Presenta debilidad, bueno, palpitación, disnea, siendo diagnosticada de anemia y también de disminución de series blancas y plaquetas. ¿Qué tipo de anemia es? Ok, anemia, miren, anemia más paciente gastrectomizada, debilidad más disminución, o sea, tiene todo el síndrome anémico. Tiene disminución de las series blancas, o sea, leucopenia y plaquetopenia, y gastrectomizada. Cuando hablemos de un paciente con gastrectomización, estamos hablando de que hemos cortado el estómago parcial o en su totalidad, pero estamos hablando, en otras palabras, que estamos llevándonos a las células parietales. Las células parietales o células oxínticas van a ser la liberación del factor intrínseco de Castle. Y si el factor intrínseco de Castle no está, no se libera, por más consumo de vitamina B12 oral en los alimentos, este no va a absorberse a nivel del, no se va a unir en el duodeno con el factor intrínseco porque está disminuida o no está, y tampoco está, se va a absorber a nivel del niño, porque no hay factor intrínseco. Por lo tanto, aquí lo más correcto es pensar ya en una anemia megaloblástica. Pues, digamos, como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de esta resección gástrica. Una anemia megaloblástica tiene la característica de ser megaloblástica, obviamente, es volumen corpuscular mega aumentado, estamos hablando de una macrocitosis. Entonces yo voy a descartar, no es, vamos a poner acá, plumita, yo descarto microcítica, normocítica no es, tampoco micro, me queda la C y la D. ¿Es hipercrómica? No es hipercrómica, es hipocrómica y macrocítica. Entonces lo correcto acá sería la E, macrocítica e hipocrómica. Importante aquí el antecedente paciente robot, digamos, es el paciente gastrotomizado más anemia, más disminución de serie blanca, eso es anemia megaloblástica. Gastrectomizada no es importante. Mujer de 68 años, vegana, ya te dijo todo, ya. Te dijo vegana en una, te dice, mareos, astenia y fatiga, y diarrea, todo el síndrome anémico, pues, ¿no? Que te están hablando aquí en la pregunta. Palidez, anemia está demostrado lo contrario. Ictericia leve, ¿te das cuenta de lo que te dice, no? Te hablan aquí de una ictericia leve, suave, sutil, ¿no? Nivel escleras, por ejemplo. Pero dice acá algo también importantísimo. Vamos a poner otro colorcito. Dice, trastornos de la sensibilidad vibratoria y parestesias. Esa palabra es importante. Anemia con trastorno, digamos, de la sensibilidad o parestesias, si por el calcetín, guante, podría ser, por supuesto, una anemia megaloblástica. Anemia confirmado con hemoglobina. Listo. Anemia megaloblástica, sin duda. Vamos a ir avanzando. Dice, hemoglobina 8.5, miren estos reticulocitos. Reticulocitopenia 1% y macrocitosis, ¿cierto? Macrocitosis. ¿Cuál es el tipo de anemia más probable? Anemia megaloblástica, ¿ya? Esa es la respuesta. ¿Cuál de los siguientes estudios puede ocasionar anemia megaloblástica en el paciente parasitado? Sobre todo los niños, pero también los adultos, por supuesto, con lo que nos gusta de repente el sucio, el pescado. La respuesta sería difiloboto blando. Es importante, los pescaditos crudos, de ahí cuidado de repente donde consumamos los alimentos. Estamos viendo preguntas de NAM para luego ver preguntas de residentado, ¿ya? Mujer de 45 años acude por parestesias. Ok, mujer, nunca olvidar el grupo etario, con quién estamos, ¿no? Parestesias en pies de forma de calcetín. Palabra clave. Palidez. Bueno, hasta ahí yo mi pregunta de examen digo palidez, anemia. Más parestesias, anemia megaloblástica. Ya tengo que tener eso en mi mente. Hemograma, anemia severa, mira, hemoglobina de 5. Volumen corporal medio de 125. Recuerde que los volúmenes corporales, el BCM normal es de 80 a 100. Más de 100, y ya, de una vez, vaya pensando en megaloblástica. Nos dan otros datos laboratoriales que hemos estudiado, ¿no? Reticulocitosis en 2%, está caído. Lactato deshidrogenasa aumentado.
5 veces superior al límite normal. Hemos visto literaturas de 6, 7 veces el valor normal. Hiperbilirrubinemia no conjugada, o sea, predominio de bilirrubina indirecta. Y acá hay me gusta esta pregunta de este año, ¿no? Dice, homocisteína y ácido metilmalónico elevado, por un tema fisiopatológico, tiene que incrementarse. Como este sustrato no está encontrando la vitamina B12 o el folato, se incrementa. No hay quien lo convierta en otras sustancias. Entonces la respuesta sería la anemia megaloblástica o su sinónimo, que es el déficit de vitamina B12. Perfecto. Vamos ahora a estas preguntitas, sigamos con las preguntas. Mujer de 60 años gastrectomizada, esto ya lo vimos, ¿verdad? La respuesta es macrocítica hipocrómica, ¿no? Ya lo vimos también. Ya. Mujer de 60 años que presenta paresia, parestesias de miembros inferiores, alteración de la sensibilidad. ¿Te das cuenta? Anemia, probablemente, ¿no? Parestesia, sensibilidad posicional. Este cuadro clínico probablemente sea déficit de vitamina B12, ¿no? Conociendo como la mina, cuando hay una deficiencia de sensibilidad y anemia por megaloblastos. En la anemia megaloblástica, marque lo correcto. E-Salud 2003. A ver, vamos a analizarla cada claro. Hay hemólisis intramedular debido a la alteración cualitativa de las células. Claro, la hemólisis dentro de la médula ósea existe, claro que sí. Alteración de la cualidad, claro, hay un aumento de tamaño de la megaloblastosis a nivel glóbulo rojo, correcto, puede ser. B, la presencia de macrocitosis, hasta ahí está correcto, se debe a la alteración de ARN celular, falso, no es ARN, es ADN celular. Cursa con reticulocitosis, no, no cursa con reticulocitosis. No es un aumento de reticulocitos, es una disminución de reticulocitos, hay que tener mucho cuidado ahí. Los depósitos de hemosiderina están ausentes. No, no, nada que ver. La trombocitosis es un hallazgo, no chicos, no es un hallazgo frecuente. La trombocitosis, espectadores, vendría a ser entonces lo contrario, la trombocitopenia, hay alteración de cereblatas, leucopenia, hay glóbulos rojos disminuidos y por supuesto también puede haber plaquetopenia, ¿no? Plaquetopenia. Entonces, no es trombocitosis, es trombocitopenia. Aquí lo más correcto es la clave A. Hay hemólisis intramedular debido a la alteración cualitativa de las células. Pregunta siguiente. Una de estas causas produce anemia megaloblástica. Señálela. E-Salud 2006. Carcinoma de páncreas. No. Gastrectomía total. Sí, definitivamente. Síndrome de Zollinger-Ellison también podría ocasionar. Está descrito en la literatura. Sin embargo, si yo veo estas dos claves, porque la demás no va. Si yo veo las dos claves, yo más le voy por la B. Una pregunta que hay dos causas acá. O sea, he descrito en el mundo, ha habido casos de megaloblastosis, perdón, anemia megaloblástica por síndrome de Zollinger-Ellison. Secundario, un gastrinoma. Sí ha habido, hay dos claves, pero lo que más se da en Perú es una gastrectomía total o parcial en este caso. Varón de 60 años con gastritis crónica de larga data, o sea, hay un tema gástrico, daño gástrico. El tratamiento periódico que presenta anemia. Ok. ¿Cuáles son las células probablemente comprometidas? Correcto. Hay una gastritis crónica, probablemente haya habido un daño de las células parietales u oxínticas, ¿ya? Las principales no, porque las principales, si ustedes recuerdan fisiología, son las que liberan el pepsinógeno, luego se convierte a pepsina, el tema de proteínas, la lipasa gástrica, no va por ahí, no va por principales, no va por, ¿no? Va por ahí, va por oxínticas o parietales, ¿no? No va por las imógenas, sino por las oxínticas. Vamos, varón de 65 años con diagnóstico de gastritis crónica, acude a consultorio por tener palidez. Mira, gastritis más palidez, un tema gástrico, un tema de que hay que tener en cuenta el factor intrínseco de Castelli, entonces. Una anemia moderada, porque recuerden, de 7 a 10 es moderada, ¿no? Para muchos hematólogos. Estoy teniendo una consideración de hematóloga de Rebagliati, ¿no? El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. Entonces, volumen corporal medio 110.1, ya aún pensando en anemia megaloblástica, ¿no? Lámina periférica, ya el examen laboratorial es megaloblastos patológica. ¿Qué sustancia está implicada en la patogénesis? Entonces, aquí estamos hablando de que hay una anemia megaloblástica, entonces hay un tema de una gastritis y por lo tanto la sustancia implicada, debido a su disminución, poca síntesis, o podría ser ausencia también,
el factor intrínseco de Castle. El ácido clorhídrico no va por ahí. La gastrina, bueno, la gastrina, ustedes saben que lo libera las células G, tienen estimulan a las células tanto parietales, tanto como principales, es decir, a las glándulas fúngicas a actuar. Entonces, pues no va por ahí tampoco. Residentado amigo 2005, vamos a ver esta pregunta. Mujer de 72 años, con debilidad marcada que le impide caminar. Mira, debilidad que le impide caminar. O sea, el problema está en los pies, en los miembros inferiores. Debilidad. Diarrea hace 3 meses. Pérdida de peso 15 kilos en un año. ¿Ok? No es tan precipitado el de disminución en tan pocos meses, ¿no? Antecedente dice acá no contributorios. Dice, por ahí de repente no va el tema de un tema familiar, ¿no? Dice. Palidez es anemia hasta demostrar lo contrario, severa, te dicen. Mucosas, glositis, edema de miembros inferiores, hemoglobina en 4, anemia severa. Volumen corporal medio, 130, megaloblastosis. Hemoglobina corpuscular media, 37, una anemia macrocítica. Leucocitos en 2500. Bueno, lo normal es de 1000 a 10.000. No hay ahí una disminución no hay una leucopenia, pero sí hay una plaquetopenia, definitivamente, una disminución de trombocitos, una trombocitopenia. Creatinemia de 1, la cual no llega a rango de una AQI, no va por ahí. Glucosa 160, ya. Lámina periférica, macrocitosis y polisegmentación. Ya te cantó el diagnóstico. Te dice macrocitosis y polisegmentación de neutrófilos. La polisegmentación, o sea, anemia, vemos aquí la debilidad marcada para caminar, es una parestesia en calcetín, palidez, una hemoglobina severa, volumen corporal medio aumentado, macrocitosis más polisegmentación de neutrófilos, esto es una anemia megaloblástica sin duda. Perfecto. Pregunta siguiente, alcohólico crónico, ¿ok? Alcohólico, antecedente de alcoholismo, desnutrido, es hospitalizado por presentar parecias y debilidad muscular. Hemograma, anemia con megaloblastosis. Se inició tratamiento con ácido fólico, B9, ¿no? Vía oral durante una semana, con evolución desfavorable. Mientras se continúa el estudio, ¿cuál es la mejor conducta terapéutica? Muy bien. Veamos el panorama, el contexto. Un paciente alcohólico con megaloblastosis, anemia, y le dan vitamina B9, ácido fólico, y no mejora. Lógico, si no, no va a mejorar porque el problema no es con la vitamina B9 solamente. El problema es con la vitamina B12, está presentando parestesias, hay debilidad muscular, hay megaloblastosis. Entonces yo tengo que administrar vitamina B12 sin duda. ¿Qué clave dice eso? La única que me dice vitamina B12 intramuscular es la B, ¿no? Vamos a poner acá la B. Residentado médico 2016A. Veamos. Mujer de 65 años, consulta por pérdida de peso, astenia y parestesias en manos y pies, en calcetín, cuanticalcetín le llaman, ¿no? ¿Ya? Desde hace un año. En los últimos 2 meses se añade palpitaciones y ageusia. Bueno, la palpitación por el síndrome anémico y la ageusia por el tema de la glositis probablemente. Podría estar pensando en anemia, parestesia. La primera línea ya me dice muchas cosas ya. Para una pregunta de residencia, de INAM, la vida real, parestesia, pérdida de peso, síndrome anémico más parestesias, pienso en anemia megaloblástica clínicamente. Se me dice ageusia, pérdida de sabor. El problema está a nivel lingual también. Puedo pensar en una glositis. Además, hay un antecedente, dicen aquí, de gastritis crónica, un tema de daño a nivel gástrico. Pienso en células parietales, pienso en factor intrínseco, pienso en problema para, esto refuerza mi deficiencia de vitamina B12. Examen, palidez con ictericia leve. Palidez por el síndrome anémico, ictericia leve. Mira, he analizado los exámenes y veo esa palabrita,
ictericia leve, no es tan marcada la ictericia como una anemia hemolítica quizá. Mucosa oral pálida, lengua roja y de papilar, ahí está la glositis, pues. Hemoglobina 6,5, ya severa. Leucocitos 4.200, plaquetas 120.000, plaquetopenia, aumento de lactato deshidrogenasa, eso también tenemos que reforzar. Y de bilirrubina indirecta, predominio indirecto. ¿Qué examen solicita para determinar el tipo de anemia? Definitivamente, mira, yo aquí tengo que pedir un dosaje de vitamina B12. Definitivamente, acá hay un tema de parestesia neurológico, un tema de anemia, tenemos que solicitar vitamina B. ¿Por qué no un test de Coombs? Porque no me pinta para anemia hemolítica, no me pinta para una anemia inmunológica, anticuerpos fríos, calientes, no, no, no va por ahí. Reticulocitos, ya sé que van a estar disminuidos. Quiero confirmar mi diagnóstico de megaloblastos, perdón, de megaloblastosis, de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Tengo que confirmar eso. Te dice para determinar, me dice. Entonces, vamos, B12. Leímos esto, pero bueno, a ver, varón de 66 años que refiere mareos, somnolencia y deposición líquida. Ahí está la clínica, ¿no? Diarrea, mareo, somnolencia, todo el síndrome anémico y el tema de diarreico también. Al examen, palidez, ictericia leve y trastorno de la sensibilidad por proyectiva. Listo. Palidez, ictericia, sensibilidad proyectiva, anemia megaloblástica. Reticulocitos al piso, 1%. Macrocitosis, perfecto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Anemia megaloblástica. Sin embargo, a ver, ¿qué dice la anemia hemolítica? No hay mitriada. Si bien es cierto, hay palidez, hay ictericia, pero es leve. Y no me dan la hepatosplenomegalia. Reticulocitos disminuidos no es hemolítica. Macrocitosis, no, no hay eso en la hemolítica generalmente. No va por hemolítica. Cáncer de colon. Pero ¿dónde está mi clínica de cáncer de colon? ¿Dónde están mis heces encintadas? ¿Dónde está el sangrado? ¿Dónde está de repente un antecedente familiar? No hay esa clínica marcada de colon. Aplasia medular. ¿Dónde están mis datos laboratoriales? Si no me las das, menos. Perniciosa es la mejor clave. Perniciosa. Paciente vegana, ya está. Vegana más parestesias, el tratamiento más adecuado. Vitamina B12, definitivamente. Pero aquí hay un detalle, ¿eh? Aquí hay un detalle. Si es vegana, tienen que recibir intramuscular o vía oral. Lo ideal es la ingesta. Lo ideal sería vía oral, en este caso. Vamos. ¿Cuál de los siguientes todos puede ocasionar anemia megaloblástica? Lo conversamos, ¿no? Difilobotrium lato. Sushi, pescadito crudito, cuidado por ahí. Mujer de 47 años, antecedente de gastrectomía total. Hace 2 años acude con diarrea, astenia, palidez, hemoglobina en 4,2 y reticulocitos en el piso 2%. Una anemia severa, reticulocitopenia, palidez marcada y antecedente de quitarle todo el estómago. Hay que pensar en anemia megaloblástica. Todo un trastorno de la propioceptivo también podría estar ahí marcándose ya, ¿no? ¿Qué hallazgo de la biometría hemática es posible encontrar en un paciente con anemia perniciosa? Veamos. Trombocitosis, ¿incrementan las plaquetas, los trombocitos? No, disminuyen. Microcitosis, no. Anemia megaloblástico perniciosa, en este caso, no, no, no. Es macrocitosis, volumen corpuscular medio mayor a 100. Granulocitos pequeños, no. Los granulocitos, específicamente el polimorfo nuclear del neutrófilo, se ve hipersegmentación del neutrófilo. Plaqueta pequeña, esto está mejor, ¿no? Leucopenia. Hay una disminución de las tres series, leucopenia, plaquetopenia, en este caso también los glóbulos rojos disminuyen por la anemia. La respuesta es leucopenia. Pregunta del residentado médico 2019. Muy bien. Entonces, este ha sido el tema entonces de anemia megaloblástica. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda. Eh, Yo voy a estar atento a tus preguntas. Bien, chicos, un abrazo.